La electricidad está por todos lados, ¿no? Mueve casi todo en nuestra vida, pero es como una fuerza invisible. Bueno, en este análisis vamos a desarmarla, a ver qué es exactamente. Desde la partícula más pequeña hasta esa red gigante que le da energía a todo nuestro mundo. Entonces, la gran pregunta, ¿qué es la electricidad en realidad? Y para encontrar la respuesta tenemos que hacer un viaje que va de lo más chiquito, lo microscópico, a lo gigante, lo macroscópico. Parece una pregunta simple, pero la respuesta es fascinante y conecta todo, desde una simple pila hasta una central eléctrica enorme. Ok, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, el origen de todo, el electrón. Después, las fuerzas que lo mueven. Luego vamos a ver la diferencia entre corriente alterna y continua. Nos meteremos de lleno en el mundo de la corriente alterna, la que tenemos en casa. Y para terminar, los desafíos que enfrenta la red eléctrica hoy en día. Muy bien, empecemos. Sección 1. El origen. Para entender de verdad la electricidad hay que ir al inicio de todo, al nivel más fundamental. Y eso significa hablar del átomo, y sobre todo de una de sus partículas estrella, el electrón. A ver, absolutamente todo lo que vemos está hecho de átomos. Pensemos en ellos como si fueran los ladrillos básicos del universo, ¿ok? En el centro, en su núcleo, tienen protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no tienen carga, son neutros. Y ahora, miren esas partículas que dan vueltas alrededor del núcleo en la imagen. Esos son los electrones, y su carga es negativa. Lo normal, en un átomo estable, es que haya el mismo número de protones y de electrones. Así, las cargas se cancelan, y el átomo, en total, es neutro. Pero aquí viene la magia de la electricidad. ¿Qué pasa si aplicamos una fuerza externa? No sé, un campo magnético, por ejemplo. ¡Pum! Esa fuerza puede sacar a un electrón de su órbita. Ese electrón ahora anda suelto, es un electrón libre, y el espacio que dejó, a eso se le llama hueco. Y justo aquí es donde todo se pone en movimiento. Miren la ilustración. Ese electrón libre que quedó suelto, ¿qué hace? Salta y ocupa el hueco de un átomo vecino. Pero al hacerlo, desaloja otro electrón de ese átomo, que a su vez salta a otro hueco, y así una y otra vez. Esa reacción en cadena, esa cascada de electrones moviéndose ordenadamente, precisamente eso, es lo que conocemos como corriente eléctrica. Ok, sé que esto de flujo de electrones puede sonar un poco abstracto, así que para que sea mucho más fácil de entender, vamos a usar una analogía buenísima. Pensemos en la electricidad como si fuera agua en un circuito de tuberías. De verdad, esta comparación nos va a ayudar a visualizar conceptos clave como tensión, corriente y resistencia. Miren estas dos imágenes, una al lado de la otra. A la izquierda tenemos una bomba que empuja agua por unas tuberías y hace girar una rueda. A la derecha, una batería que empuja electrones por unos cables para encender una bombilla. La dinámica es increíblemente parecida y nos va a servir de guía perfecta. Empecemos con la tensión o voltaje. En el circuito de agua, la bomba es la que crea la presión, ¿cierto? Pues en un circuito eléctrico, esa presión es el voltaje. Es la fuerza que empuja a los electrones para que se muevan. A más voltaje, digamos que el empujón es más fuerte. Ahora, la corriente. Si el voltaje era la presión, la corriente es el caudal, o sea, la cantidad de agua que pasa por un punto de la tubería en un segundo. En electricidad es igual. La corriente, o intensidad, es la cantidad de electrones que están fluyendo por el cable, y esto se mide en amperios. Y nos falta una pieza, la resistencia. Imaginen que en la tubería hay un tramo mucho más estrecho. ¿Qué pasa? Limita el flujo de agua, ¿verdad? Eso es la resistencia. En un circuito eléctrico es la oposición que presenta un material a que pasen los electrones. Por eso usamos cables de cobre, porque tienen muy baja resistencia. Son excelentes conductores. La resistencia se mide en ohmios. Perfecto. Con estos tres conceptos, tensión, corriente y resistencia, ya podemos describir cualquier circuito. Ahora, vamos a ver las dos formas principales en las que puede fluir esa corriente. Se divide en dos grandes equipos, corriente continua, o CC, y corriente alterna, o CA. La diferencia es simple, pero es crucial. La corriente continua, la de una pila por ejemplo, siempre fluye en la misma dirección, del polo negativo al positivo, siempre. En cambio, la corriente alterna, que es la que sale de los enchufes de casa, está cambiando de dirección todo el tiempo. Va y viene oscilando. Esta tabla lo resume todo muy bien.
La corriente alterna tiene una frecuencia, o sea, el número de veces por segundo que cambia de dirección. Normalmente son 50 o 60 hercios. La continua, pues, tiene frecuencia cero. La alterna se genera en las grandes centrales eléctricas con alternadores, mientras que la continua viene de baterías, paneles solares. Y claro, eso define dónde se usa cada una. La alterna alimenta nuestras casas e industrias, y la continua es la reina de la electrónica, los coches eléctricos y las baterías. Muy bien, ahora vamos a meternos de lleno en el mundo de la corriente alterna, porque es la que nos llega a la mayoría de nosotros. ¿Y por qué se usa tanto? Pues su gran ventaja es que se puede cambiar su voltaje súper fácil con unos aparatos llamados transformadores, y eso la hace ideal para repartir energía a gran escala. Este cambio constante de dirección de la corriente alterna no es caótico, para nada. Sigue un patrón súper suave y predecible que se llama onda senoidal. Este patrón de onda es tan regular que nos permite describir el voltaje en cualquier instante con una fórmula matemática, basándonos en sus características. Y aquí hay un punto clave, algo que a veces confunde. A ver, aunque el voltaje en un enchufe, por ejemplo en Norteamérica, llega a un pico de 170 voltios, decimos que es de 120 voltios. ¿Por qué esta diferencia? Porque usamos algo llamado el valor RMS, o valor eficaz. Es, para que nos entendamos, una forma de medir la potencia útil de la corriente alterna. Así, una bombilla de 120 voltios de alterna brilla igual que si la conectáramos a 120 voltios de una batería de continua. Y este proceso que vemos en pantalla es la razón por la que la corriente alterna ganó, por así decirlo, la batalla. La electricidad se genera en la central, se eleva el voltaje a niveles altísimos para que pueda viajar largas distancias sin perder casi energía. Luego, en subestaciones cerca de las ciudades, se vuelve a bajar el voltaje para que llegue seguro a nuestras casas. Y todo este sube y baja de voltaje es posible gracias a los transformadores, que como dije, funcionan de maravilla con la corriente alterna. Claro que este sistema no es perfecto. En el mundo real se enfrenta a problemas. Y a pesar de ser un sistema súper robusto, el suministro eléctrico no siempre es estable, y esas pequeñas imperfecciones pueden tener consecuencias bastante serias. El principal dolor de cabeza son las variaciones de tensión. Existen normas, como la EN 5160, que dicen que el voltaje que recibimos tiene que estar dentro de un rango muy específico, normalmente un 10% por arriba o por abajo del valor que debería tener. Cuando el voltaje se sale de ese rango, empiezan los problemas. Y es que tanto un voltaje muy bajo, lo que llamamos subtensión, como uno muy alto o sobretensión, son peligrosos. La subtensión hace que los motores, por ejemplo, tengan que esforzarse más y se sobrecalienten. La sobretensión, por otro lado, es como un golpe de estrés para los componentes. Puede literalmente freír la electrónica más delicada y desgastar los materiales aislantes, provocando fallos antes de tiempo. Y el impacto económico de todo esto es masivo. Fíjense en la cifra. Se calcula que la mala calidad de la energía, incluyendo estas variaciones de voltaje, le cuesta a la industria europea unos 150.000 millones de euros cada año, en producción que se pierde, en reparaciones, en equipos que se estropean. Esto nos deja claro por qué la estabilidad del voltaje es algo tan crítico. Resolver estos problemas de calidad es un desafío constante y nos lleva a una pregunta final que me parece fascinante. Históricamente, la corriente alterna ganó la famosa guerra de las corrientes para distribuir la energía. Pero hoy, con el auge de los coches eléctricos, de las baterías, de los paneles solares, que son todas tecnologías que funcionan con corriente continua, ¿será que estamos viendo un renacer de la CC? El futuro de la energía podría ser una mezcla mucho más compleja entre estos dos tipos de electricidad, un tema para seguir de cerca sin duda.